el domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid. Vamos a ver si cambiamos ya esto, Roberto. El programa es nuestro, los dos. ¿Sí? La estrella es Jesucristo, después usted y yo soy solamente vamos a ponerlo ya. El actor de reparto. Usted ya no es el director de Radio Paz, así que entonces ahora es un sacerdote como yo, así que entre los dos estamos haciendo este programa. Gracias, Padre. Bueno, estamos aquí en Radio Paz, que es la emisora católica del sur de la Florida, aquí de la Arquidiócesis de Miami. Para todos los que nos escuchan por las ondas radiales de Radio Paz, por supuesto, aquí en el sur de la Florida, en esta tarde de viernes. Para todos los que nos escuchan en esta tarde de viernes, estamos en vivo. Esto se repite también a distintas horas en Radio Paz. Para los que nos escuchan por las distintas plataformas de Radio Paz, ya sea el internet en radiopaz.org o las aplicaciones para teléfonos celulares y dispositivos móviles, y también a todos nuestros amigos de EWTN y sus emisoras afiliadas que también nos escuchan por todas las plataformas de EWTN, incluyendo por supuesto la onda corta de EWTN Radio Católica Mundial. Padre, primero una buena, después una triste. La buena hoy es la memoria litúrgica de San Alberto Hurtado. Aquí en los Estados Unidos no lo celebramos, un santo chileno, un sacerdote jesuita chileno. Saludamos a todos los amigos chilenos que nos están escuchando, especialmente a las emisoras afiliadas a EWTN en Chile. Y el Padre Hurtado, un santo, ya con eso está todo dicho, ¿no? Pero para la gente que no conoce la obra del Padre Hurtado, aunque el Padre Diego Osa, que lo ha reemplazado a usted, que usted lo conoce muy bien, algunas veces nos ha contado algunos aspectos de su vida. Vivió en la primera mitad del siglo XX, un sacerdote ejemplar, muy activo socialmente, en la acción católica chilena y fundador de una institución que hasta el día de hoy existe, que se llama el Hogar de Cristo, porque él se compró una camioneta, una pick-up verde, y salía con su camioneta por las calles de Santiago después de la gran crisis económica, y a los niños que estaban en la calle los recogía y los llevaba a este albergue que él le puso el Hogar de Cristo, porque veía en cada niño el rostro de Cristo, un poco como San Martín de Tours, ¿no? O como la Madre Teresa de Calcuta. O como la Madre Teresa de Calcuta, pues bueno, la Madre Teresa de Calcuta es posterior, ¿no? Cronológicamente. Bueno, el Hogar de Cristo hasta el día de hoy existe. Hoy en día yo lo visité hará 2-3 años con el Padre Diego y con mi madre fuimos a visitarlo al Padre Diego y nos llevó ahí al Hogar de Cristo. Hoy en día ya no se dedica tanto a los niños, sino más bien a personas con adicciones y con problemas, o sea, vagabundos, ¿no? No tanto niños, pero ahí está todavía el Hogar de Cristo. Y el Padre Hurtado murió de cáncer de páncreas. Sus restos están ahí junto al Hogar de Cristo, en un santuario muy bonito que el Papa Juan Pablo II visitó cuando todavía no era santo, porque fue canonizado por el Papa Benedicto. Y yo creo que le he comentado a la gente de Radio Paz, sé que le he comentado a usted, ahí en el santuario del Padre Hurtado había fragmentos, frases del Padre Hurtado, y hubo dos que a mí me quedaron grabadas en el corazón. Una del Padre Hurtado que decía así, esa para los sacerdotes, ¿no? Hay que animarse a dar el paso para dejar de ser un buen sacerdote y llegar a ser un sacerdote santo, ¿no? Y la otra, que esa esa también se podría aplicar a todos los cristianos, ¿no? Dejar de ser un buen cristiano y ser un santo. Pero otra que también me golpeó fuerte el corazón, del Padre Hurtado, entre todas las que vi, que decía: la iglesia de nuestro tiempo será lo que seamos nosotros. Si nosotros somos santos, si nosotros somos fieles, eso agrego yo, ¿no? Si nosotros somos santos, somos fieles a Jesucristo, la santidad de la iglesia resplandecerá en todo su esplendor. Si nosotros somos cristianos mediocres, la santidad de Cristo presente en la iglesia no va a brillar, ¿no? Tú te das cuenta de que todo eso significa un buen sentido común, ¿no? Dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Dice la mala lengua.
pero es el sentido común. Es verdad, la iglesia, ya lo dicen los cursillos de cristiandad y lo dicen muy, lo repiten, la iglesia soy yo. Y si la iglesia soy yo, la iglesia será buena o mala conforme yo sea buena o mala, conforme la comunidad sea buena o mala. Y no nos sirve para nada el pensar en lo que fue la iglesia hace 300 años. Porque la iglesia de 300 años brilló por los hombres que tuvo hace 300 años. Y nosotros vamos a brillar por los hombres que seamos, o hombres y mujeres, por supuesto, que seamos nosotros. Y por tanto, esto tiene el sentido común de los santos. Y yo creo que esto es algo que nos inspira a todos nosotros a poder ser personas así, ¿no? Claro. Así que bueno, hoy de manera especial le pedimos al Padre Hurtado que interceda por todos nosotros y le mandamos un saludo muy, pero muy afectuoso a todos nuestros amigos y hermanos chilenos. Y que interceda de una manera muy especial, dado que hoy es el día de su santo, el día en que lo reconocemos y lo celebramos y pedimos su intercesión como santo, ahora que tenemos el gran problema de Barcelona. Ah, bueno, esa era la triste. La segunda, sí, exacto. Yo sé que usted vivió en Barcelona. 2 años. Y yo sé que es una ciudad que a usted le fascina. Quiero mucho. Además, soy del Barça. ¿Hace cuánto estuvo? Soy del Barça, además. ¿Hace poco, el año pasado fue? Estuve el año pasado. El año pasado justo estuvo, que fue a visitar la Sagrada Familia y nos contó. Bueno, ¿y hacía cuánto que no iba? Pues hacía bastantes años, había como 10 o 15 años que no volvía. Bueno, por supuesto, todos sabemos lo que pasó ayer jueves, esa cosa sin sentido, trágica, no sé qué nombre darle. Pero para los que como yo no conocemos Barcelona, para todos los que hay de haber mucha gente que como yo nunca hemos estado en Barcelona, cuéntenos un poquito, ¿qué es la Rambla esa donde fue esta cosa? Sí, bueno, primero la ciudad de Barcelona es una ciudad muy grande, es una ciudad muy desarrollada, de verdad que es una ciudad muy bonita, tiene una capacidad, yo no sé, tú te quedas asombrado de su capacidad de arquitectura que tiene esa ciudad, de lo grande que es, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hay muchas obras de Gaudí para empezar, ¿no? Bueno, exacto, Gaudí y de otros muchos arquitectos, que no es solamente Gaudí, pero bueno, Gaudí es el más conocido. Una de las cosas que te ocurre es que cuando tú te vas más al centro está la parte más antigua. Claro. Y entonces, en donde ocurrieron estos acontecimientos están hacia el centro de la ciudad, en la parte más antigua, pero por cierto, la parte más turística, si tú quieres ponerlo. Obvio, se suele pasar. Tienes la gran plaza de Cataluña, que es una plaza enorme, preciosa, en el centro de la ciudad, y entonces sale de esa plaza, pues, todo alrededor una serie de calles, pero hay una en concreto que va hacia el puerto, que se llama La Rambla. Entonces tiene diferentes nombres. O sea, como en España, no sé si en Argentina, pero las calles, aunque sean una calle, nosotros aquí llamamos a una calle un solo nombre. No, van cambiando de nombre. Pero van cambiando de nombre. Por ejemplo, uno es Márquez de Urquijo, el otro es Alberto Aguilera, el otro es... En Buenos Aires, cuando cruzan la avenida Rivadavia, cambian todas de nombre. Exacto. Entonces tú tienes que una misma calle tiene 5 nombres diferentes. Bueno, esto es lo que la calle esta que va desde este lugar hasta el otro lugar, está lo que se llama la Rambla. Y la Rambla de las Flores, está la Rambla de Canalejas, o sea que hay diferentes. Ahora, para imaginarse eso, tienen que imaginarse unos edificios muy bonitos, está el Liceo, están otros mercados, restaurantes, esto muy bonito, muy elegante. Y ahora imagínense lo que es un bulevar. Tienen una zona central, que es donde hay un paseo muy bonito. A los lados están diferentes sitios donde tú puedes comprar flores, donde puedes comprar libros, donde puedes comprar diferentes Como los cosas. Campos Elíseos de París, más o menos. No, los Campos Elíseos tienen una cosa que no es por el centro, por donde está esto, sino por los lados. Pero ahora, si tú pones por el centro este paseo con pequeños kioscos para vender libros, para vender flores, kioscos, no edificios. Ahora, pasa de esa rambla, de ese bulevar, existen calles, una calle lateral para ir en una dirección, otra calle lateral en donde va en la otra dirección. Okay. Esta persona que rentó este van, este señor que cogió ese van y se lanzó de la camioneta y se lanzó por el medio de la rambla, fue por la parte peatonal, es decir, por la parte donde nadie conduce. Todo el mundo va tranquilamente paseando, descansando, completamente absorto o por hablar con las personas o por comprar este libro o por comprar estas flores o tomarte esto. O sea que la gente va caminando. ¿Y hay mesas, bares así en la calle? No. Los bares están ya del otro lado de las calles, pero ahí lo que tú tienes son pequeños kioscos, como te digo, como si fuera, yo no sé si tú has visto, en Europa existen esos kioscos donde tú vendes libros, periódicos, y vas caminando, o florería, o revista, otro que te está haciendo un retrato a dibujo, o sea, que es una área muy extendida, muy bonita, vas tranquilamente.
Así que lo menos que pensaba esta gente es que esta persona se lanzó en su furia, en su odio, en su... yo no sé qué decirlo. Delirio, demencia. Sí, su maldad, porque podemos llamarlo lo que quieras, pero tiene que ser una cosa muy mala cuando a ti no te importe matar a quien sea. Hasta diabólico. Te lanzas por el, sí, y te lanzas por el medio y haciendo zigzag, o sea, para poder coger a cuanto más gente mejor. Porque si tú vienes por una línea y tú ves que la gente, tú te vas a echar para los lados. En ese momento él dobla para precisamente coger los que se echaron para un lado. Y esto es precisamente lo que fue matando gente. La primera persona que aparece, un niño de 3 años. ¿Qué tiene que ver un niño de 3 años para poder ser golpeado por esta salvajada si el niño no sabe de nada? Todavía es un niño. Pero es que es terrible no solamente el hecho de lo que este hombre hizo, sino que parece ser que el que lo hizo no tenía más de 17 años. Por tanto, otro niño que alguien, o de alguna manera alguien le ha traumatizado, le ha metido odio en su corazón y ha sido capaz de hacer esto. O sea que es triste, es triste. Yo quiero mucho a Barcelona, la gente, los catalanes son gente muy buena, yo los quiero mucho. Muchas veces, cuando oímos las noticias de Cataluña, muchas veces vemos las discusiones entre los que están pro independencia y los que no están pro independencia. Pero recordemos, más de la mitad no quiere la independencia. Muchas veces vemos los grupos estos que están en contra del turismo y los vemos que son unos salvajes, pero eso no es la mayoría de los catalanes, ni mucho menos. Los catalanes no son así. Yo cuando estuve y viví 2 años entre ellos, yo vi que era un pueblo muy amante de sus tradiciones y muy orgulloso de sus tradiciones, porque entre otras cosas su tradición es una tradición muy antigua y de verdad que tienen de qué ufanarse de lo bello que es su ciudad y de lo grande que es su cultura y de sus tradiciones. Culturas milenarias, no estamos hablando de un pueblito que se fundó ayer. Cataluña era parte del Reino de Aragón en la época de los Reyes Católicos. Sí, exactamente. Cuando empezó la Reconquista, esa parte se fue separando como el Reino de Aragón, separado del Reino de Castilla. Pero cuando tú te das cuenta de que Cataluña era ya una ciudad romana, en tiempos de los romanos, y tú la comparas con Madrid, que es la ciudad que yo me puedo identificar con ella, porque ahí me crié, claro, desde los 13 años. Pero Madrid es digamos así, comenzó a brillar con Felipe II, ¿no? Exacto. Fue convertida en corte con Felipe II. Felipe II es de 1500, claro. O sea, que Barcelona ya llevaba 1500 años de haber sido fundada, más de 1500 años. Por tanto, tiene una tradición, una cultura maravillosa. Ellos por eso, ellos se sienten algunas veces que no leemos, el resto de España no le hemos reconocido la valía que ellos tienen, ¿no? Muchas veces porque en la historia han estado en el lado equivocado de la historia, en 1700 con el archiduque Carlos, o en la guerra civil cuando estuvieron de parte de la República y perdió ante el generalísimo Franco. Así que en este mundo ellos les tocó políticamente estar a lo contrario. Pero yo me di cuenta de una cosa, mira, si tú eras capaz de esforzarte en decirle sisplau, por favor, moltes mercés, muchas gracias. Si tú le decías cualquier palabra donde ellos veían que tú los respetabas, los querías y les saludabas en su propia lengua, automáticamente ellos te abrían el corazón y eran la gente mejor que tú podías tener como amigo. Pero es de estos pueblos que les gusta empezar. Justo cuando usted vivía ahí, todavía estaba Franco vivo y no se podía hablar catalán en público. No, vamos a ver, tampoco Franco fue una persona que te mataba porque hablabas catalán, no, pero se hacía más el énfasis en la unidad nacional, precisamente como contrarreacción a lo que había pasado con la República. Para entender España, yo desde mi punto de vista, tienes que darte cuenta de que España se forman diferentes pueblos, no es un solo pueblo. O sea, si tú vas a Argentina, todo el mundo habla español, no existe otra lengua. Si tú vas a Cuba, todo el mundo habla español, no hay otra lengua. Pero en el caso de España, tú tienes un pueblo como el gallego, que habla una lengua, la lengua gallega. O tú Flor de pueblo. Noble pueblo. Tú porque el 50% tuyo es gallego. Tienes el pueblo vasco, que habla vasco y es un idioma que no tenemos raíz. Tú tienes el catalán y tú tienes el ¿cómo se llama esto? El castellano. O sea, que estamos hablando de lenguas y de pueblos y de tradiciones. Recuerden, España se crea como nación
O sea, tuvimos una sola nación en tiempo de los visigodos, es decir, hasta el siglo VIII. Fuimos una sola península, una sola nación, pero ya se dividió cuando los musulmanes invadieron la península y no volvió hasta 1492 con el descubrimiento de América a fundirse en una sola nación. Así que hemos pasado desde el siglo VIII al siglo XV, 700 años, sobre el final divididos y ahora vueltos a juntar. Pues esa unidad siempre tiene esas fracturas que de vez en cuando se agudizan o pasan desapercibidas. Pero yo, por lo menos, que viví en Cataluña 2 años, fui muy feliz en Cataluña. Luego la vida me llevó para otros lugares, pero si no, yo me hubiera quedado en Cataluña. Y el catalán es un idioma que nace del latín, por tanto, viene la misma raíz que el italiano, el francés, el castellano, el gallego, o sea que tiene la misma raíz y muchas palabritas se parecen. Sí. Y vuelvo a decirte, es un pueblo muy acogedor, claro. Simplemente muéstrales apreciación por su cultura, porque ellos se creen muchas veces que tú no la aprecias. Claro. Ahora, cuéntame, padre, cuando se enteró usted ayer de esta barbarie. Es triste. Bueno, primero me duele por España. Tú sabes que España, al fin y al cabo, yo la quiero como mi patria, mi segunda patria, como quieras ponerle, primera, segunda. Sí. Para los que hemos vivido tanto tiempo fuera, no sabes tú ya diferenciar muchas veces en el café con leche qué parte es café y qué parte es leche, porque se te mezclan. Cuando yo tenía 13 años, yo salí de Cuba, me fui para España y viví en España hasta que tenía 30 años. O sea que España es el país donde yo me he criado. O sea, yo no podría separar una de la otra. Luego vine a los Estados Unidos y ya he pasado aquí casi 40 años, ¿no? En este país. Por tanto, se mezcla otra vez. Y entonces, ¿cómo diferenciar un café con leche con azúcar? No lo puedes diferenciar mucho. Eso es lo que somos nosotros los que hemos vivido tanto tiempo fuera. Okay. Bueno, pues siempre te duele. Y mucho te duele cuando conoces el pueblo, que es Barcelona, que es la ciudad que tú consideras y que verdaderamente es muy bella y muy acogedora. Y pasas de eso ya, o sea, dejando fuera ya todo lo que es España, Cataluña, es ese terror sin sentido. Ese grupo de personas que en nombre de qué Dios mío, es capaz de hacer estas barbaridades. Y no es solo a Cataluña, es que puede pasar en cualquier parte del mundo. Pasó en Niza, en París, y puede pasar en cualquier parte del mundo. Es decir, bueno, nosotros no nos ha tocado a ti. No nos ha tocado aquí. No nos ha tocado aquí porque todavía no hay ninguno de estos locos. Porque ¿qué hace falta para hacer esos ataques? ¿Tener la bomba atómica? No. ¿Tener dinamita? No. Lo único que tú necesitas son 2 cosas. Tener un fanático capaz de creer que porque tú mates a un inocente te vas a ir al cielo. Yo me gustaría saber cómo lo recibe el Señor ahí arriba, no lo sé. Pero eso, tener un fanático y simplemente alquilar un carro o el carro tuyo y mirar dónde hay gente, punto, y se lo tiras y ya. En nombre de Dios, el misericordioso, como dice el Corán, no tiene sentido. Así que cuando vemos esto, vemos también que la mayor parte de las víctimas de ISIS o del GAES o como lo quieran llamar, la mayor parte son musulmanes. O sea, el fanatismo es de tal calibre que se autodestruye a sí mismo. Y entonces, las primeras víctimas de este fanatismo islámico son los propios musulmanes. Así que esto es un sentido, ojalá fíjate, ojalá que viene de inshallah, que viene del árabe, ¿no? Sí, es una palabra en español que viene del árabe, de los 800 años que estuvieron en España. Bueno, pues ojalá que este modo de pensar, este modo de ser, sean capaces los musulmanes de controlarlo, porque solamente ellos lo pueden hacer, nosotros no podemos mucho, ellos tendrán que ser. Y me decía a mí un judío, cuando visité Israel, me decía, a mí nosotros los israelitas no nos molesta tanto los fanáticos, porque eso lo vamos a tener en cualquier religión, judío, cristiano o musulmán. Es que los buenos no sean capaces de levantar su voz y condenarlo. Y eso es lo que esos judíos pedían, que esas grandes universidades musulmanas, que esos grandes pensadores musulmanes denuncien esto como un pecado contra el Islam. Y mientras no lo hagan, pues seguiremos teniendo estos atentados que sin sentido ninguno. Sí. Y otras cosas, ¿cómo? Y para mí, que lo que más me dolió, si tú me dices que es de todo, digo que este muchacho que lo hizo tenía 17 años. Y usted me comentaba antes. Fíjate, era de origen marroquí. O no sé, lo mató la policía. No sé. Porque se agarraron a tiros con la policía después, ¿no?
Pero ese era otro grupo, ese es el otro grupo que lo estaba preparando. De este creo que todavía no lo han cogido. Pero es un muchacho nacido en Francia, o sea, segunda generación, no es un marroquí que llegó a Francia, ¿no? Es un marroquí, vivieron en Francia, este nace y este es el que produce esto con 17 años. Y entonces ahí están los tristes, es decir, cómo el veneno puede entrar en la juventud. Yo pienso, Dios mío, nosotros que estamos tratando de reclutar sacerdotes, ¿no es verdad? ¿Y qué le pedimos al sacerdote? Bueno, pues que se entregue al servicio a los demás, que sabe que al pasar al ser sacerdote va a tener que renunciar a la mujer, va a tener que dejarse a la familia afuera, va a tener que entregarse al servicio de los demás. Oye, qué pocos conseguimos. Y en cambio vemos estos que son capaces de salir y suicidarse en nombre de algo que esperan que esté en el reino de los cielos. Yo no sé, yo no sé lo que puede hacer. Sí, es realmente demencial y hasta diabólico, yo le diría, padre. Pienso... Yo creo que cada vez que alguien tergiversa el nombre de Dios para hacer algo así, yo creo que tiene que ser el diablo. Porque Dios, en cualquiera de las... Dios siempre es amor. Dios no es vengador, Dios no es malo, Dios no quiere el mal de las personas. Pero si hubiera querido el mal de las personas, no hubiera creado el mundo. Es porque el mundo no lo creó. No, en el caso nuestro. Sí. Pero olvídate del caso nuestro. Piensa en cualquier religión. Si la creación es fruto de Dios, Dios lo hizo, no fue para destruirnos. Claro. Esto es absurdo. ¿Cómo él va a hacer su creación y querer destruir su creación? Es un sádico. Vamos. Sí. Busquen un sanatorio mental allá en el reino de los cielos para meterlo. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién es el que quiere torcer la imagen de Dios y ponerla para que la gente se quiera apartar de él como de la peste? Solo el demonio, claro. Sobre el mal. No existe otra posibilidad. Claro. Bueno, usted sabe que el Papa Francisco, con su énfasis en la misericordia, no hace más que seguir el camino, como él mismo lo dice, que le marcaron sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Él constantemente lo dice. Y específicamente Benedicto XVI hizo de la proclamación del amor de Dios el eje de su pontificado. Y en la primera encíclica que escribió, que se titula Dios es amor, precisamente una de las cosas que dice, que me quedó grabado, es que él sintió el deseo de escribir esa encíclica y de proclamar a los cuatro vientos que Dios es amor, porque vivimos en una época que, entre otras barbaridades que se cometen, se apela a la violencia y al terrorismo en el nombre de Dios. Y dijo, eso es a todas luces algo que no puede ser. Y menos todavía si como usted decía, ¿no? Que consideramos que Dios es amor, ¿no? Pero ahora vamos a ver, esto pasó en Barcelona y eso es ISIS, ¿no? Eso está en GAES o ISIS o como quieran llamarlo. Daesh, como le dicen también. Ahora vamos a ver aquí. Yo no entiendo lo que ha pasado en Virginia. Últimamente. Sí, yo tampoco entiendo grupos extremistas que en el nombre de Dios o de quien sea se reúnen los caballeros, los del Ku Klux Klan, y de pronto te queman una cruz, no por quemar la cruz, sino porque la cruz viviente y tú ves los escudos con la cruz y tú dices, pero bueno, ¿en qué nombre de qué Cristo? Yo quisiera saber en qué Cristo, en qué Cristo me pueden hacer una diferencia de raza porque tú eres blanco y yo soy negro, o yo soy hispano y tú eres blanco. ¿En dónde viene esa separación de raza? ¿No? Cuando tú miras el Evangelio y lo lees el Evangelio, Jesucristo no era así. Precisamente el Evangelio de hoy habla precisamente de ese tema. Pero, y la primera lectura del profeta Isaías también. Otra cosa que yo no entiendo, y por eso estoy diciendo, porque si malo es lo que ha pasado en Barcelona, bueno, Barcelona está más allá del Atlántico y están hechos por marroquíes y gente de otra religión. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo fanatismo existe en nuestra sociedad y nosotros tenemos en nuestro mismo sitio? Aquí decía el Miami Herald en un artículo que hizo hace 2 días, que solo en el condado de Dade había 5 grupos de odio. 5, siendo el estado de la Florida uno de los que más grupos tenía. O sea que a las puertas nuestras existe ese odio hecho aquí por norteamericanos. No entiendo, por ejemplo, que tú me digas a mí que tú eres neonazi.
Pero tú te enteras lo que significa ser neonazi. Esa persona se entera que es neonazi. Cuando tú me estás diciendo a mí que nosotros, en este país, en la Segunda Guerra Mundial, mandamos a morir a nuestra juventud a Europa para defenderlo del nazismo. Hay sangre americana enterrada en Europa porque los nazis los mataron. Que nosotros hemos estado, tanto el padre Federico como yo, hemos estado en Normandía, donde tú ves ahí las cruces de los miles de muchachos americanos que murieron en Normandía defendiendo la libertad. Y ahora me estás diciendo que tú le estás traicionando a todos esos que murieron en Europa. Pero, oye, cuando tú me dices un neonazi, yo automáticamente pienso, la gente inmediatamente piensa en antisemitismo, antijudío. No, espera un momentico. Yo vuelvo a decir lo que he dicho tantas veces. Los nazis en los campos de exterminio, olvídate ya, en los campos de exterminio mataron 12 millones de personas, de los cuales 6 millones eran judíos. Pero oye, los otros 6 millones eran católicos, eran sacerdotes. Yo le conté, creo que fue la semana pasada que comentamos, que yo le conté que el año pasado fui a visitar Dachau, cuando fui a Alemania, sí. y que había ahí una cosa, en el museo decían que en un momento lo llamaban el mayor monasterio del mundo, porque había no sé cuántos miles de curas. Por eso es que no se les olvida a la gente lo que significó eso. ¿Cómo tú vas a defender un sitio tan diabólico? Tan diabólico, es que no nos damos cuenta. Pero esos nuestros muchachos de 19 años haciendo el saludo nazi. Y tú te quedas así como diciendo, pero ¿dónde estamos, Dios mío? ¿Dónde está ese odio que todavía guardamos? Porque ISIS tiene el odio contra todos nosotros en defensa de una religión. Bueno, pero es que estos todos tienen la defensa en nombre de una raza o en nombre de una ideología. Pero Sí. es triste pensar que no solamente eso que estamos viendo en ISIS está al otro lado del océano, sino que el odio lo tenemos aquí en casa. Y tenemos que tener mucho cuidado, del mismo modo que este muchacho que mató a esta muchacha y arrolló a una serie de personas. Fíjate qué interesante. Y ese es el paralelismo. El de Virginia se montó en un carro, echó para adelante, mató a una mujer blanca que estaba manifestándose en contra del racismo de este muchacho y atropelló a todo el mundo. Da la casualidad que este hombre de ISIS, 17 años, este tenía 20 años, creo 22 años. El de ISIS tenía nada más que 17 años. Cogió la camioneta y empezó a matar a todo el mundo con otro coche. Fíjate, el mismo arma por dos personas fanáticos en su ideología, capaces de producir la muerte. Uno en Europa, otro en América. Allá decimos que malo, estos musulmanes. ¿Y esto que hay aquí qué es? ¿Este que hay aquí qué es? Por tanto, fíjate que carecía en tan lejos, en uno del otro, y sin embargo el paralelismo es el misma persona, de la misma edad, más o menos, joven, en un carro, atravesando contra la gente que tenía enfrente porque pensaban de modo diferente. Sí. Es terrible. Necesitamos a Jesucristo. Vio como cuando esa oración que cuando el Papa Francisco era presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos argentinos escribieron, ¿no? Que comienza y termina diciendo: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, ¿no? ¿Cuándo lo necesitamos? No, y yo creo que por eso nosotros tenemos una obligación mayor, no de quedarnos en los hechos, sino de combatir el odio donde lo veamos. Cada vez que nosotros veamos odio en alguien, pongámosle cuernos y rabo. Y cuando en mi corazón anide el odio, mirémonos que el demonio no está afuera, está en nuestro corazón. El odio es lo contrario al amor. Y por tanto, ese amor es lo que tiene que brillar. Cada vez que existe el amor, está Dios. No importa dónde, si hay amor, está Dios. Pero donde haya demonio, donde haya odio, no me importa dónde, ahí está el demonio. Es problema de corazón, no es problema de teorías. Claro. Bueno, vamos a la pausa, padre, y cuando volvemos comentamos el Evangelio de este domingo, que se va a proclamar en todas las iglesias, un fragmento de San Mateo. ¿Le parece? ¿Cómo no? Ya regresamos, preparando el domingo. Mujer, tú puedes alcanzar la libertad emocional. Date la oportunidad de alimentar tu espíritu en el amor de Dios. El sábado 19 de agosto a partir de las 8 de la mañana en Mother of Christ con Yulisa López de Pérez. Ese hijo que tú mimabas, que
César Coronado y Doris Pérez. La música con Mística. Informes 305-383-6548. 305-383-6548. Invita Ministerio Oasis. Dios te salve María Sagrada, María Señora. Ahora puede acompañarnos en el rezo del Santo Rosario los 7 días de la semana, en la mañana, en la tarde, en la noche. El rezo del Santo Rosario. Recoge tus intenciones y las intenciones del mundo entero. Radio Paz, siempre contigo. Es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Territorio Centroamericano. Hola amigos y amigas, les habla Mario de León para invitarlos a escuchar Territorio Centroamericano sábados 4:30 a 5:30 de la tarde en esta su emisora Radio Paz 8:30 AM, sábados de 4:30 a 5:30 de la tarde. Territorio Centroamericano. Dios me amó. Misericordia et Mísera del Papa Francisco. El Señor llamará mañana. En efecto, la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia. Todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre. El Señor me amará mañana. Dios me amó. Dios me ama. Misericordia et Mísera del Papa Francisco. Me amará mañana. Un fideicomiso principal es una herramienta de donación planificada que ofrece regalos caritativos por una cantidad fija de años a partir de ahora y luego, al final del término del año, el resto del fideicomiso se transmite a sus hijos o nietos. Dependiendo de cómo esté configurado este fideicomiso, usted podría evitar el impuesto sobre donativos o incluso el impuesto sobre ganancias de capital. Usted puede nombrar a Radio Paz como beneficiaria del fideicomiso caritativo por los años que éste esté en vigor. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestra oficina o la Oficina de Donaciones Planificadas llamando al 305-762-1110. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy. Ahora regresamos preparando el domingo. Bueno, seguimos aquí con el padre José Luis preparando el domingo. Y vamos a escuchar, ¿le parece, padre, el fragmento del Evangelio según San Mateo, que se va a proclamar este domingo en todas las parroquias, incluyendo, por supuesto, las parroquias de Barcelona, en las que la gente va a estar muy triste, pero va a escuchar una palabra de consuelo del Pero Señor tal vez Jesús, más ¿no? cerca de Dios, porque muchas Claro. veces cuando nos dan golpes es que clamamos a Dios. Así es. Y la primera lectura del profeta Isaías va a hacer referencia a la voluntad salvífica universal de Dios, ¿no? Y en la segunda lectura de San Pablo vamos a escuchar a San Pablo que dice: las promesas de Dios son irrevocables, ¿no? Así que, pero escuchemos el fragmento de San Mateo y después lo comenta el padre José Luis.
Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Bien, Padre, aquí estamos con este fragmento de San Mateo. El Señor se presenta un poco duro con la mujer esta, ¿eh? Sí, bueno, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando leemos el texto es entender cuál era la cultura. Y si entendemos cuál es la cultura, entendemos qué es lo que están significando. Eso es lo que la Iglesia siempre le preocupó cuando la Reforma nos hablaba de la libre interpretación de la Biblia. Es decir, que cada uno cogiera la Biblia y la interpretara. Algunos entendían así. Claro. No creo que Lutero y compañía lo entendían así, pero lo que la mayor parte de la gente entendía era que yo cojo la Biblia y la interpreto como me parece. Claro. Pero cuando tú coges la Biblia, es un libro... Cosa que el mismo San Pablo en la misma Biblia dice que no es así. No es de libre interpretación. Sí. No es de libre interpretación. Pero una de las cosas que ocurre es que tú tienes que entender la palabra de Dios en la cultura que se hizo. Este libro se hace, el Evangelio de Mateo, se hace hacia el año 80. Por tanto, hay que darse cuenta que del año 80 al año 2017, en que nosotros estamos hoy, ha pasado un tiempo. Y la cultura, la lengua, se ha pasado tantas cosas, ¿cómo no interpretarla? Y por eso muchas veces suenan fuertes las palabras porque no se entienden en el tiempo que se hizo. Lo primero, yo me gustaría recordar que siempre he dicho que el Evangelio no es una biografía, el Evangelio es una catequesis, por tanto es una enseñanza. Y una enseñanza, y por eso decimos, según San Mateo, cada vez que leemos una lectura, porque sabemos que si le decimos según San Mateo, no es lo mismo que Lucas, no es lo mismo que Juan y no es lo mismo que Marcos. Por tanto, cuando digamos según San Mateo, ya entendemos que Mateo estaba hablándole a una comunidad judía. Y estamos recordando que si escribe hacia el año 80, qué problemas había en la comunidad de Mateo que le hacía preocuparse Mateo por darle una respuesta. Claro. Es decir, enfatizar un aspecto de la... Exacto. ¿Cuál era el problema que decía en la comunidad de Mateo? Para que entonces él hiciera énfasis en su catequesis para dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué ocurría en el año 80? Bueno, en el año 80, fíjate, ¿te acuerdas ya la discrepancia entre fariseos y cristianos se había acentuado? Jamnia, si el consejo de Jamnia, los fariseos excomulgan a los cristianos. Es decir, hay que recordar que, y siempre lo recordemos, el judaísmo no era un árbol, sino era un arbusto. Yo quisiera ponerlo de esta manera. Un árbol tiene un tronco y ya. No, el arbusto tiene un punto de donde salen ramas diferentes. Y así teníamos los saduceos en el templo, los fariseos tratando de perfeccionar la ley, teníamos los esenios y teníamos los cristianos como otros tantos grupos. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la destrucción del templo, los saduceos desaparecen, los esenios son destruidos y así sucesivamente queda nada más estas líneas. El judaísmo farisaico y el otro lado, el judaísmo cristiano. Era los seguidores del camino, como le dicen.
Por alto, pero recuerda que eran judíos, solamente que siguiendo las enseñanzas de este rabino que se llama Jesús, que ellos decían que había muerto y resucitado, que era la palabra. O sea, y esto hacía que los fariseos se apartaran. ¿Qué ocurre en ese momento, en esta separación? Bueno, que ellos se encuentran con la oposición de los fariseos. ¿En qué hacía el fariseo énfasis? En las tradiciones, en las leyes. ¿En qué hacía los cristianos énfasis? En Jesucristo. ¿Qué otra cosa está ocurriendo? Está ocurriendo que los cristianos, que ya están, estos judeos cristianos, que ya están en estas ciudades de las zonas donde existen muchos más paganos, los paganos empiezan a interesarse por el cristianismo y empiezan a entrar en la iglesia. Entonces los judíos dicen, pero ¿podemos aceptar a los paganos o no podemos hacer? ¿En qué estriba el ser cristiano? ¿En el cumplir las tradiciones, como dicen los fariseos, o en la fe en Jesucristo? Eso en la carta a los Gálatas se ve claramente. ¿Hay que ser judío para ser cristiano o uno puede ser cristiano sin ser judío? Exacto. O sea, si que nosotros medimos que toda esa problemática está alrededor de esta comunidad, ¿qué es lo que va a hacer Mateo? Mateo va a hacer lo que los viejos hacemos. ¿Qué es lo que los viejos hacemos? Nosotros decimos, yo me acuerdo cuando hace 35 años estaba el arzobispo McCarthy. Y el arzobispo McCarthy nos dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, para responder a algo que es un problema de hoy. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿cómo atendemos a coger el pasado para dar explicaciones al presente? Oye, si nosotros cogemos eso, y ya dejamos explicado eso, miremos cuál es el antecedente a este texto en la Biblia. Porque no podemos coger el texto así, separado por separado, sino que vamos a cogerlo en el contexto, los otros textos que hay alrededor. Y fíjate que Jesús, en este capítulo, estamos hablando de Mateo 15, 21 al 28, pero si tú coges el capítulo 15, antes de esto, hay una bronca entre Jesús y los fariseos. ¿Por qué sus discípulos se saltan las leyes que tienen que hacer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es impuro o no es impuro? Y así sucesivamente Jesús está bien, como dirían los puertorriqueños, enfogonado, porque le llama a los fariseos, los llama hipócritas. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, es detrás de esto, vemos los problemas que existían en Mateo, vemos este texto que es el enfogonamiento con los fariseos, que es, ahora vamos a ver entonces lo que ocurre. Lo que ocurre es que Jesús sale a este lugar, a Tiro y Sidón. Están al norte de la Galilea, en territorio pagano. Conocidos precisamente, y Jesús los habla en otra vez. ¿Te acuerdas cuando dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida? Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, hace tiempo que estarían. Pero son paganos. Y dice que Jesús sale. Yo me imagino que como buscando una salida, estar un poco alejado de todo este trifulca que ha tenido con los fariseos. Y entonces dice que marchando a este sitio, hubo una mujer cananea. Marcos dice Sirio-Fenicia, pero pone cananea. Bueno, recuerden que cananea eran los enemigos mortales de los judíos, porque desde que entraron en la tierra de Canaán, se encontraron con que los cananeos evidentemente no los recibieron con flores, y entonces siempre era el enemigo, el cananeo. Luego, como pasa hoy entre los musulmanes, luego habrá enemigos. Los musulmanes son suníes y chiitas, entre ellos se pegan. Bueno, los judíos luego van a tener entre los samaritanos y los judeos. O sea, en ellos van a haber la bronca. Pero en este caso es el pagano. Al fin y al cabo, el samaritano tenía algo de la ley, el Pentateuco. Pero en el caso de los cananeos no tenía nada. Era contrario, era, digamos, del 1 a 10, ¿cuál es el peor persona para ponerte en este local? El número 10 serían los cananeos. Por tanto, yo dije al principio que la problemática de Mateo era entre el seguimiento al fariseísmo y la entrada de los paganos. Así que, si esta mujer es aceptada por Jesús en nuestra comunidad de Mateo, entonces podemos aceptar a los paganos. Dice que aquella mujer salió y se puso a gritarle. Se ve que es una mujer activa, luchadora, no se va a dar por vendida fácil y va a dar gritos. Es decir, está realmente
desesperada. Pero fíjate qué grito ella dice, y esto es muy importante. Dice, Señor, y luego dice, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio muy malo. Estos dos títulos, aunque parece como si fueran lo mismo, no son lo mismo. Pero flor de título. Flor de título. Claro, en un caso es el Señor, es una palabra que se le pone al Señor, a Dios. Está hablando de algo que es universal. Dios es el universal, Dios es el Señor. Hijo de David, ya lo pones en una tradición concreta. ¿Quién era el hijo de David? El Mesías, el que venía. Por tanto, esta mujer está haciendo dos títulos al Señor. Uno, universal, y el otro, el humano, el de su deseo. Pero ya esos títulos son una confesión de fe, en cierta forma, ¿no? Por eso, el problema es eso, que tú vas a ver que al final el problema es la fe, lo que va a salvar a esta mujer, y es lo que Jesús, como hemos oído, te alaba. Así que estamos hablando de cómo esta mujer le está diciendo, Señor e Hijo de David. Y dice, ¿qué es lo que pide esta mujer? Compasión. Estaba leyendo una interpretación que decía, cuando lo humano y lo divino se colocan en la perspectiva correcta, entonces brota de la persona la compasión. Cuando Dios está en tu corazón, que es amor, y el hombre está en línea con esa compasión, vierte la compasión alrededor de sí. ¿Y no es verdad? Tú ves a una serie de personas, por ejemplo, vamos a poner una que nadie va a estar en desacuerdo, la Madre Teresa de Calcuta, tenía al Señor en su corazón y ella se puso en la postura de servir y como algo normal brotó la compasión para servir a todos los demás. Así que lo que le está pidiendo es, por favor, ten compasión, pasión conmigo, siente conmigo. Mira esta hija mía que un demonio está muy malo, tiene un demonio muy malo. Hay que darse cuenta que demonio en aquella época podía ser cualquier enfermedad. Una de las cosas que yo siempre recuerdo es que cuando nosotros en español, cuando nosotros hispanos estornudamos, todo el mundo le dice Jesús. La gente, los americanos nunca dicen eso, los americanos dicen bless you, que Dios te bendiga. Pero nosotros no lo decimos eso, nosotros decimos Jesús porque antiguamente, y eso es algo que ya lo hacemos sin darnos cuenta, cuando uno estornudaba, como la enfermedad era el demonio, el estornudo sacaba al demonio de ti, lo echaba afuera. Y entonces, para que yo no lo cogiera, la cosa es, como decir, para no decir sola vaya, ¿no? Quédate contigo. No, y nosotros decíamos Jesús, porque como dice la Escritura, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, pues era un exorcismo casi. Y en los abismos. Así que lo que hacía es que, bueno, no vienes para mí, yo te expulso. Por tanto, la mentalidad mediterránea era enfermedad, demonio. Estornuda, sacas el demonio. Y yo digo, Jesús, exorcizo para que el demonio no me venga para mí, es decir, para que el catarro no me coja. Bueno, ahora metemos esto en este mundo, fíjate, si nosotros hoy, 2000 años atrás lo hacemos, pues como imagínate con los Jesús. Es decir, ella tiene una enfermedad. Y entonces, por favor, compadécete de mí, siente conmigo y por favor, cúramela. Jesús ignora la situación. Ignora la situación y los discípulos se ponen nerviosos porque ya están hartos de oír a esta mujer que sigue gritando y gritando. Ellos quieren estar en paz. Y lo único que oyen es los gritos enervantes de esta mujer que grita y grita y grita. Y los discípulos se acercan y dicen, por favor, viejo, dile a ella que hazle lo que quiera para que ella se vaya. Pero ahí hay una cosa que yo creo que nosotros no entendemos mucho. Nosotros vemos a Jesús como un taumaturgo, un creador de milagros. Pero ¿por qué Jesús hacía un milagro? Jesús hacía un milagro porque el reino de los cielos, cuando llegara el reino de los cielos, los hambrientos comerían, los ciegos verían, los cojos saltarían, Hacer un milagro por hacer un milagro no es la razón por la que Jesús vino aquí. Estamos en territorio de paganos. Esta mujer es una pagana, así que ¿qué sentido tiene que yo haga un milagro excepto el de ser el mago? Es decir, un curandero cualquiera. Yo no soy un curandero, yo no he venido a curar, yo he venido a proclamar el reino y por tanto, si yo hago un milagro es para dar lugar al cambio de que el reino ha llegado. Y esta mujer lo que está pidiendo es un milagro no para el cambio, sino simplemente porque tiene una necesidad. Los discípulos le piden a Jesús que haga un milagro, no porque es proclamación del reino, sino para que los dejen en paz.
O sea que, y Jesús, hasta ese momento que se ha mantenido callado, él le replicó: me han enviado solo para las ovejas descarriadas de Israel. El paso de la conciencia de Jesús, del servicio de Jesús. Nosotros, Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, él también va descubriendo en su caminar lo que el Padre le está llamando a hacer. Muchas veces nosotros vemos a Jesús desde el Evangelio de Juan, donde parece que todo está en control. Pero si lo vemos, es un hombre que va desarrollándose y haciendo conciencia de la presencia de Dios en su corazón. Y la primera razón del Mesías no era la universal. Evidentemente que en el Antiguo Testamento se dirá, y luego vendrán de Oriente y de Occidente, pero mientras tanto, la venida del Mesías era con una misión: buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el primer movimiento del Señor, digamos, el primer movimiento de la iglesia, el primer movimiento, diría Mateo, a la comunidad suya, era los hijos de Israel. Jesús era hijo de David, Mesías, enviado a la casa del Señor, a la casa. ¿Ok? Hasta ahí Jesús lo que está diciendo es lo que la gente cree. Bueno, y ella le alcanzó y se puso a suplicarle. Y ahora mira lo que dice la mujer: socórreme, Señor. Ya no dice hijo de David. Ahora se está poniendo, ya no, está sacando el aspecto cultural de Israel para decirle, Señor, ese es el título de Dios. O sea, mírame a mí. Fíjate que ahora empieza un diálogo que muchas veces la gente no entiende. Dice, Jesús le contestó, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perritos. Vamos a entender esto. ¿Cómo era la casa judía y cómo era la casa de los paganos? En la casa judía un perro no podía entrar. Por tanto, si tú tenías que alimentar a un perro en la casa judía, tenías que coger el pan de los hijos, salir a la puerta, abrir la puerta y tirarle la perra a los otros, porque el perro no podía entrar. Por tanto, ¿qué era el pan que Jesús decía que no podía abrir y tirarle fuera? Era lo que él le estaba diciendo, era la palabra. Él no había venido a curar por curar, él había venido precisamente para dar la palabra, el nuevo maná que tanto nos había hablado, que es el alimento, que es la salvación. Él había venido para eso, no para tirarlo, no para salir fuera y tirarlo como cualquier cosa. Él había dado para venírselo a dar a su pueblo. Pero esta mujer, de verdad, que tiene fe, porque en los paganos el perro podía entrar dentro de la casa. Y lo que la mujer le dice, cierto, Señor, vuelve a decir la palabra Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir, tú me lo estás diciendo desde la perspectiva del judío que tiene que salir a tirar afuera. Pero es que yo estoy ya dentro. Fíjate que ahí es una... si Jesús no tenía claro esta universalidad, que lo tenía, él sabía que esto empezaba por una cosa y terminaría por lo demás, lo que el pagano le está diciendo es que yo ya estoy. Pero, ¿por qué el perro está dentro de la casa? Bueno, por la costumbre pagana, pero también era por la fe de la mujer. Es decir, la mujer fue la que le permitió entrar a participar de la comida de los hijos. Y ahí es donde está el gran problema, la gran cosa. Es decir, ¿cómo es que esta mujer, por la fe, sin tener derecho, pero su fe, le hizo partícipe de lo que el Señor había traído para su pueblo? Ella se daba cuenta que no tenía derechos por ser pagana, pero eso no era el problema. El problema es que por tener fe, Él le había dado acceso a poder llegar a estar donde Él. Y esto es lo que, fíjate, lo que representa muchas veces cuando la gente no interpreta esto. No se le puede dar el pan a los pobres, pero es que ya yo estoy aquí, Señor. Yo, como en la casa de los paganos, los perros comen de lo que caen. Tal vez no te has dado cuenta de que yo estoy aquí. ¿Y qué es lo que me ha dado entrada a tu presencia y a la capacidad de recibir ese pan? Es la fe. Y entonces Jesús le dijo, qué grande es tu fe, mujer, que se cumpla lo que has deseado. Y fíjate que Mateo tiene
2 momentos en que él habla de Jesús alabando la fe de los paganos. ¿Te acuerdas? Una es esta, y la otra es el centurión. No he encontrado en Israel tanta fe. Entonces, ahora el problema es que te das cuenta de que como la entrada, estamos dando respuesta ahora a la comunidad de los judíos de Mateo, ustedes que están preocupados en que si este hombre o esta mujer, por ser pagano, tienen derecho a sentarse con nosotros a la mesa, miren lo que hizo Jesús, que alabó la fe de esta mujer y le hizo el milagro. El amor y el servicio de Dios es universal, es para todos nosotros. No tengamos miedo. Hay que abrirse a los paganos, porque la llamada del Señor es a todos, porque el Señor no mira cuál es la ley, sino cuál es la fe. Okay. La fe es la ventana para pertenecer a esta comunidad. Qué grande es tu fe. Ahora yo te digo, mirando esto, ¿qué es lo que a nosotros nos hace miembros del reino? Hay mucha gente que confunde iglesia con reino. Yo deseo que todo el mundo que esté en la iglesia esté en el reino. Pero hay veces que hay gente que puede ser muy religioso, como los fariseos, y sin embargo no tienen la fe de aquella mujer que es esta, la mujer que la cananea. Y yo me pregunto que si nosotros nos hemos encontrado en nuestra vida gente que tiene esta fe, que tal vez no es lo que en el sitio donde nosotros debemos encontrarnos, de la forma, pero encontramos esta gente que tiene la capacidad de luchar y de entregarse, de ser misericordioso con los demás, de que hace cosas que uno ni siquiera se imagina. Esta persona que, qué sé yo, este social worker, ¿no? que se empeña en buscarle trabajo o los papeles a esta persona que no entiende. Esa es la fe que Jesucristo nos pide a todos. Ojalá que todos tuviéramos esa fe. Una de las cosas que me llama la atención hoy día, antiguamente nosotros teníamos los misioneros, religiosos y religiosas, que iban a países de misiones a trabajar con los niños, a trabajar con los enfermos, a trabajar con los viejos. Hoy existe una serie de ONGs, de grupos de acción social que se van hasta los confines del mundo y se ponen a servir a gente. Y uno dice, pero bueno, ¿lo hacen por religión o no lo hacen por religión? No lo sé, pero hacen lo que los religiosos deberíamos hacer y no lo hicimos, que no tenemos el coraje que tienen esa gente, que tal vez cuando lleguen al reino de los cielos dirán, grande fue tu fe en hacer lo que estabas haciendo. Yo creo que se nos olvida esto. Hacemos tanta énfasis como los fariseos en la ley y en las tradiciones, y se nos olvida que lo que mueve es la fe en Jesucristo. Que si yo tengo la fe en Jesucristo, entonces yo puedo tener acceso a la mesa del Padre. ¿No? Sí. Así que lo de los perritos, yo espero que haya quedado más o menos claro. No, clarísimo, clarísimo. Ella le hizo ver a Jesús que ella ya estaba dentro por la fe que tenía en él de haberlo seguido y pedido con confianza. Claro. Así que bueno, lamentablemente estamos pasaditos de tiempo, así que tenemos que irnos corriendo. Pero si Dios quiere, nos reencontramos la semana que viene, Padre. Si Dios quiere, ¿cómo no? Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.